Muy buenos días, soy Namistad. Vamos a hablar un poquito con la parte de biología molecular y celular. Vamos a entrar con la parte más básica y después vamos a ir entrando más en detalle en cada tipo de organela que contienen. Primero, sabemos muy bien que tenemos una célula. No voy a entrar en la parte de célula procariótica porque pertenece a la parte vegetal. Vamos a hablar solamente de la parte de célula eucariótica. La diferencia es que tiene pared celular, clorofila, etcétera, y en caso de células eucarióticas no lo contienen. Dentro de los componentes de lo que es una célula eucariótica podemos hablar la parte de lo que sería el cerebro, el que dirige toda la orquesta, es la parte nuclear. Como pueden ver, vamos a activar un poquito el puntero láser. Como pueden ver, está la parte del núcleo, ¿sí? Y el que está rodeando es sistema reticular. Acá está dibujado como el complejo de Golgi. Después tenemos la parte de las mitocondrias. El cloroplasto está presente solamente en la parte de células vegetales, obviamente, ¿no? Después tenemos la parte del sistema vacuolar que hace el transporte de endocitosis cuando ingresa la vacuola hacia la célula, exocitosis cuando el componente vacuolar que está presente en el citoplasma es excretado, liberado hacia el medio que lo rodea. Por ejemplo, si nosotros vemos en la parte de dentro de la célula, no es que es gelatinosa y que no contiene nada, sino tiene que tener una estructura y tiene una orden, ¿sí? Entonces vamos a ir desglosando de a poco cómo está conformado de la parte mínima hasta la parte de mayor complejidad, que es la parte nuclear. En este gráfico ustedes pueden ver cómo está compuesto lo que es los componentes básicos de una membrana, ¿sí? Todos nosotros estamos teniendo una división con el medio externo y medio interno. Esto puede ser medio interno celular y externo celular. Nosotros los seres humanos tenemos el medio externo, que es el aire, las cosas que nos rodea, pero las células forman una capa, un medio diferente a lo que está afuera. En caso de las células, tienen lo que se llama el modelo que está predominantemente explicando cómo es el funcionamiento, es el clásico del mosaico fluido. Y dentro del mosaico fluido ustedes tienen varios componentes, que son el principal que tiene mayor cantidad de importancia es la parte de los fosfolípidos. En una membrana está compuesta por bicapa de una monocapa de una hilera de fosfolípidos, la otra capa que está mirando hacia afuera. Pero ¿por qué tienen esta composición? Porque esta cabeza tiene lo que se llama, es hidrofílico, es más afín al agua. Y la parte lipofílica o hidrofóbica, fobia, que no le gusta, ¿sí? Entonces lo que hace es esconderse en el medio, entonces forman dos bicapa lipídica, ¿sí? Dentro de esto, como ven, estas piernitas son los ácidos araquidónicos, o sea, son una composición química de carbonos que se extienden. Pero ¿por qué uno tiene una patita así torcida y otras no? Eso va a depender mucho de cuánta cantidad de ácidos grasos insaturados tiene. Saturados quiere decir que están muy compactos y insaturados no están compactos, tiene una pataleta hacia afuera y estos no están quietitos. Siempre en toda la vida, cuando se mueve es algo vivo y cuando no se mueve es algo muerto. Con lo cual un ser vivo, una célula, lo que sea, siempre tiene que estar en algún movimiento. Están en desbalance, no están en un estado estático. Entonces estos fosfolípidos tienen un movimiento de rotación, tiene además un movimiento de flip-flop, que quiere decir que en la capa interna, el fosfolípido que está en la capa interna puede pasar a la capa externa puede entrar a la capa interna y además tiene una difusión lateral. O sea, este fosfolípido con el tiempo va a empezar a migrar, va a quedar punta o esta punta, se mueve en forma dinámica por toda la superficie de la membrana, ¿sí?
En una membrana no solamente está presente lo que es la parte de los fosfolípidos, sino también hay una parte que son las partes de proteínas, ¿sí? La dogma central de la biología molecular es que del ADN se forma el ARN, del ARN se forman las proteínas. Esas proteínas, codificadas con la información que tiene el ADN, puede ser transmembranosa, o sea que pasa completamente la bicapa lipídica, o lo que están asociados en las partes periféricas de la membrana, que puede estar ubicados que no pasa completamente la bicapa, puede estar de un solo lado de la membrana. Lo más conocidos a nivel de la parte de la hemicapa interna de la célula son las quinasas. Quinasas son enzimas, proteínas especializadas en fosforilar ciertos componentes para activar o desactivarlo. O sea, es como el switch de on-off de las enzimas que hay dentro de las células. Y si ya que estamos hablando de parte de las células, las enzimas son proteínas que aceleran el proceso. Naturalmente puede darse, pero ante la presencia de enzima todo ese proceso se acelera muchísimo más que dejarlo en forma natural. Después, si observamos en este gráfico, ustedes pueden ver toda la parte de la capa hemicapa externa de la bicapa, en donde está presente los oligosacáridos, proteínas unidas a ellas, etcétera. Esto clásicamente ustedes pueden identificarlo como como un ejemplo es esto, es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo está dado por las diferentes combinaciones de oligosacáridos que hay en la hemicapa externa, donde se expone hacia el exterior. Bueno, eso es lo que le da, por ejemplo, el grupo sanguíneo de cada uno de nosotros. Ese es el reconocimiento que hace cada tipo de célula. Después, más adelante, vamos a ver la parte de complejo mayor de histocompatibilidad, etcétera. Dentro de lo que es la parte proteica, acá tienen la parte periférica externa, periférica interna. Fíjense que no traspasa completamente la bicapa lipídica. Después hay proteínas que traspasan, pero tienen diferentes funciones. Esto puede ser un receptor de un compuesto que viaja, se une, cuando se une le da un switch on a esto para hacer una actividad acá. O también puede ser canales, ¿sí? Los canales pueden ser activos o pasivos. Por ejemplo, activo es que por algún estímulo de afuera me activa y me abre el canal o me cierra el canal, ¿sí? Puede ser de varias maneras. Después nosotros tenemos, después le voy a explicar de qué se trata. Uno de los canales que existe son la parte de sodio o la parte de potasio. Por ejemplo, dependiendo del estímulo que tenga, por ejemplo, cuando nosotros queremos secretar insulina a nuestro torrente sanguíneo, lo que hacen los canales es cerrarse los canales, aumenta la cantidad de potasio dentro de la célula y como el potasio tiene un polo positivo, tiene una polaridad positiva, con lo cual se acumula mucho debajo de la membrana y despolariza la membrana de las células secretoras de insulina, y eso provoca la excreción de insulina, por ejemplo. Pero si vamos al caso de células nerviosas, lo que va a pasar es el cierre de canales para que se acumule la carga de sodio adentro, o apertura, no cierre, sino la apertura de canales de sodio, para que ingrese la gran cantidad de sodio, ingrese dentro de la célula a favor de su gradiente para despolarizar la célula, y esto va a llevar una señal eléctrica hacia la parte de neuronas para generar su función. En caso de si es una motoneurona, va a ser de contracción muscular. ¿Sí? Si es la parte de neuronas dentro de nuestro cerebro, ese pulso es lo que se va a guardar la información que nosotros queremos transmitir o queremos guardar dentro de nuestra memoria, etcétera. Es una simplificación, pero funciona de esa manera. ¿Qué les parece esto? Esto es
como si fuese, esto se llama citoesqueleto, es lo que le mantiene la forma natural de una célula, ¿sí? Es como, tiene que pensar como si fuese las vigas de concreto para sostener un edificio, o también lo pueden imaginar como si fuesen rutas o avenidas que permiten el tránsito de los distintos componentes dentro de una célula, ¿sí? ¿Cómo está conformado un citoesqueleto? Tenemos lo que es los microfilamentos, la filamento de actina y la miosina. Clásicamente esto lo van a ver dentro de las células esqueléticas, células musculares esqueléticas, que se especializan en la parte de contracción, etcétera. Después tienen los microtúbulos. Los microtúbulos son las vigas, son el sostén de toda esta estructura, y los microtúbulos tienen una particularidad que crecen a partir de esta estructura que llaman centriolos. Lo van a observar más la parte de los centriolos cuando entra en la parte de división celular. Recuerden que la división celular es división de mitosis o meiosis en las células, en especial son células sexuales, cuando forman los óvulos y los espermatozoides, por donde tiene que disminuir su cantidad de cromosomas, porque si no tendríamos trisomía, un montón de problemas. Bueno, ahí es la parte de meiosis, y la mitosis es división celular. A su vez, la división celular puede ser de dos maneras. Uno es la parte simétrica y la otra parte es asimétrica. Cuando es simétrica, quiere decir que se dividen y van a tener dos células hijas con características idénticas. Cuando hacen una división mitótica asimétrica, las células hijas, una va a ser igual a la madre, pero la otra se diferencia, tomó un camino diferente a la de la madre. Después tenemos los filamentos intermedios, que son filamentos más duros, más firmes, por ejemplo la fibra de colágeno, etcétera. Eso es generalmente citoesqueleto, como dice la palabra, es para mantener la estructura celular. Fíjense que cuando uno quiere transportar cosas desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, va a necesitar una estructura de donde agarrarse para poder llevárselo o sacarlo desde la célula hacia afuera. Esto es lo que la parte de nuclear. Esto es retículo endoplasmático, tiene parte lisa y rugosa. La parte rugosa, o sea, tiene una continuidad. La parte rugosa tiene una particularidad, que tiene adheridos la parte ribosomal, ¿sí? Entonces le da esa característica rugosa. ¿Pero de qué sirve? Si nosotros queremos generar proteínas durante el proceso de traducción, recuerden la parte de ADN, ARN a proteínas, se llama traducción. En el caso de traducción, las proteínas que tienen que ser transmembranosas necesitan adherirse al retículo endoplasmático rugoso para poder generar esa proteína que traspasa la membrana. O que sea excretora, también necesita eso. En caso de no necesitar, sino su función es cumplir a nivel del citoplasma, no se une a esta estructura, sino se termina de sintetizar dentro del citosol. Esto es muy simple, es un centro en donde le da lugar para la formación de proteínas con distintos componentes. Esto es un complejo de Golgi o aparato de Golgi. Tiene una cara cis y otra cara trans. Cis es la parte receptora, ¿sí?, de la vesícula, a través del retículo endoplasmático liso o rugoso, lo recibe y lo va distribuyendo en todo el sistema. Tienen que pensar como si fuese un centro de logística. Esto representaría como si fuesen camiones o trenes, lo que le guste más a ustedes, y va a distribuir distintos componentes según su necesidad y su función que deba cumplir cada uno. Si esta vesícula contiene enzimas lisosomales, obviamente se va a fusionar con los lisosomos presentes, o va a estar presente hasta que se fusiona con partículas de la endocitosis para digerir ese componente, ¿sí? ¿Quiénes van a estar más desarrollados esto? Son las células macrofágicas. Macrófagos, macro, grande, fago, de comer,
se lo meten dentro de la célula para digerir distintos compuestos. Serían como, entre comillas, basureros, ¿no? Entonces acá tiene el retículo endoplasmático rugoso, le envía su cara cis esta vesícula, se une, se procesa, se lo envía en distintos lugares que sea necesario. Fíjense que lo que no es, acá dice comida, no es comida, sino distintos compuestos que ingresan por el proceso de endocitosis, endo hacia adentro, exo es hacia afuera, endocitosis se fusiona con las lisosomas o las vesículas que se liberaron que contienen las enzimas lisosomales que tienen un pH ácido, se activan y eliminan la digestión, y este componente se puede hacer una exocitosis o endocitosis y llevarlo como una materia prima para distintos componentes. Una de las células más especializadas para la parte de exocitosis puede tener estas enzimas, ¿sí?, de pH ácido especializadas, se pueden excretar para matar, por ejemplo, noxas que ingresan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los neutrófilos, que son las primeras células de la defensa contra la parte de infección bacteriana, tienen mucha cantidad de lisosomos presentes dentro de sus vacuolas a nivel intracelular. Cuando se encuentra con una noxa o bacteria que tienen que eliminar, lo que hacen es liberar ese contenido a esas bacterias que están presentes alrededor. Todo nuestro sistema celular o lo que sea en la vida, nosotros necesitamos energía, ¿sí? Toda esa energía que se genera a nivel de celular con la presencia de oxígeno, principalmente está dado en la mitocondria. Mitocondria dicen que puede ser porque como contiene su propio ADN circular, una de las teorías lo que dice es una bacteria que ingresó a la célula y se adaptó a ese medio y quedó, por la parte de desarrollo natural del humano, de las células eucarióticas, quedó atrapado, y la función que va a generar es generar energía. ¿Cuál es la moneda corriente de la energía a nivel celular? Se llama ATP, se llama adenosín trifosfato, ¿sí? Es ADN, tiene adenosín trifosfato, GTP, ATP, UTP, en donde el proceso de duplicación en general están presentes eso para la unión y generar la parte de codificación, utilizan el ATP. El ATP puede generarse de dos formas: presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno. Con presencia de oxígeno obviamente es mucho más eficiente, se genera en total 38 ATP por glucosa, pero lo que pasa es gasta 2 ATP inicial para poder degradar la molécula de glucosa. Pero en forma de sin presencia de oxígeno, esto se vuelve mucho menos eficiente, porque por cada molécula de glucosa se genera solamente 2 ATP. Pero a consecuencia también se genera varias moléculas de ácido láctico. Con lo cual nosotros cuando hacemos ejercicio constante, no acostumbrados, después nos duele todo el cuerpo. Bueno, eso es porque el nivel de ácido láctico aumenta mucho, ¿sí? Pero ¿cómo hacen? Lo que trabaja acá es, piensen como si fuese una represa hidroeléctrica. Lo que hace es cambio de gradiente a nivel de protones. O sea, hay bombas que empiezan a sacar mucha cantidad de hidrógeno hacia el espacio intramembranoso. Fíjense que el mitocondrio tiene dos membranas: la membrana externa y la membrana interna. La membrana interna contiene lo que es la parte de cadena de electrones. Son enzimas que están presentes en la membrana interna, con el cual el NADH, FADH, etcétera, le van dando energía, electrones, para sacar esa cantidad de hidrógeno hacia la parte de espacio intramembranoso. Entonces, obviamente, la concentración relativa entre el espacio intramitocondrial
de la membrana interna y el espacio intermembranoso, va a ser mucho más la concentración de protones a nivel de espacio intramembranoso. El hidrógeno va a estar más concentrado en el espacio intramembranoso. Entonces la tendencia natural va a ser querer ingresar hacia adentro, ¿sí? Eso sería como dejar cerradas las compuertas de la represa para reservar el agua, ¿sí? Y después están estos, que son el grupo FOFI, que el F0 es como un canal, F1 es como si fuera la turbina que gira para generar la energía eléctrica. Lo que hacen es, cuando se abre esta compuerta, lo que hace es ingresa ese flujo de protones, hace la energía, se acumula en el F1 y F1 agarra un ADP, adenosín difosfato, agarra un fósforo inorgánico, lo enchufa y lo convierte en ATP, que es la moneda corriente energética de la célula. Más allá de esto, tengan en cuenta que la parte de mitocondria no es solamente de energía, sino también hay conversiones enzimáticas, y en la parte hormonal también intervienen. Es más, hay algunas patologías congénitas en donde la parte genética de las mitocondrias está alterado y eso genera un problema congénito de un niño que nace. Bueno, por el día de hoy son estos. La próxima les estaré visitando con la parte nuclear. Vamos a ver la parte de cómo funciona el dogma central de la biología molecular. De ya, muchas gracias.